Bien, en esta clase vamos a hacer un resumen de los mediadores químicos que participan en la inflamación y vamos a hacer también los tipos de inflamación aguda que se presentan y cómo evolucionan estas mismas. Para empezar, tenemos aquí esta lámina, que es el resumen de los mediadores químicos de la inflamación. Los mediadores químicos de la inflamación se dividen en los siguientes grupos. Las aminas vasoactivas, sabemos que hay origen celular y origen plasmático. Acá tenemos a las aminas vasoactivas, que son de origen celular, y los metabolitos del ácido araquidónico, que también son de origen celular. Las citocinas, también, las proteínas del complemento, que son de origen plasmático, y las ciminas. Esos son los grandes grupos de mediadores de la inflamación. Este resumen, vamos a ver que las aminas vasoactivas, la más importante es la histamina, cuya acción es provocar una vasodilatación arteriolar y un aumento de la permeabilidad venular. ¿Sí? Escuchen lo que digo, vasodilatación arteriolar y aumento de la permeabilidad venular. Los metabolitos del ácido araquidónico, ustedes saben muy bien que las células, en la estructura de las membranas celulares está presente el ácido araquidónico, especialmente cuando los neutrófilos y los macrófagos se activan, es por ponerse en contacto con algún microorganismo, con alguna célula necrótica. Entonces, estas células se activan y van a desdoblar el ácido araquidónico en prostaglandinas y en leucotrienos, según sea por la vía de la lipoxigenasa o de la ciclooxigenasa. Estas prostaglandinas y los leucotrienos están implicadas en aquellas reacciones vasculares, en la quimiotaxis de los leucocitos y en otro tipo de reacciones inflamatorias. Las lipoxinas también son derivados del ácido araquidónico, pero actúan como antagonistas de las prostaglandinas y de los leucotrienos antiinflamatorios. Citocinas. Las citocinas son sustancias químicas o mediadores químicos que provienen del plasma sanguíneo. Ahí tenemos, son proteínas producidas por diferentes tipos celulares, muchas mediante la reacción inflamatoria, pero la más importante es el reclutamiento y la migración leucocitaria. Dentro de este grupo tenemos el factor de necrosis tumoral, la interleucina y las quimiosinas. También las citocinas son elaboradas por las células, por eso es que aquí entran los leucocitos, los macrófagos, especialmente los macrófagos que nos van a dar que van a secretar factor de necrosis tumoral, interleucina. Estas actúan como quimiosinas. Ahora sí entramos a las proteínas del complemento, que son mediadores químicos de origen plasmático, ¿no es cierto? La activación del complemento se realiza por los microorganismos, ¿no es cierto?, o diferentes anticuerpos dan lugar a la generación de productos de degradación responsables de la quimiotaxis. Por ejemplo, cuando nos dicen que dan lugar a generación de productos de degradación, estamos hablando, por ejemplo, del complemento 3A, del complemento 3B, entonces esas son fracciones del complemento 3A y B. Estas sustancias realizan quimiotaxis, ozonización, fagocitosis, destrucción del agente causal, etcétera, etcétera. Por ejemplo, tenemos el complemento 6, 7, 8, 9B, es el que actúa como destructor del agente causal porque ataca a la membrana celular, perfora la membrana celular de los microorganismos. Las ciminas también son mediadores químicos de origen plasmático, ¿no es cierto?, que se producen por proteólisis de precursores, median las reacciones vasculares y son también las que nos van a dar intenso dolor, como las bradicininas, por ejemplo. Este es un resumen bien concreto de los mediadores químicos de la reacción inflamatoria. Tienen que saber que existen estos grupos de aminas vasoactivas, grupos del metabolismo del ácido araquidónico,
sustancias, las citocinas productoras por muchas células, como por ejemplo tenemos los leucocitos y los macrófagos. Dentro de estas citocinas tenemos el factor de necrosis tumoral, la interleucina y muchas quimiosinas, las proteínas del complemento de origen plasmático y las cininas también de origen plasmático que van a realizar, por ejemplo, en el complemento quimiotaxis, opsonización, fagocitosis, destrucción. ¿Sí? En cambio, en algunas cininas son las que producen intenso dolor, como por ejemplo tenemos la bradicinina. Ese es el resumen de lo que es mediadores químicos de la inflamación. Esto es tipos de la reacción inflamatoria aguda o formas de la reacción inflamatoria aguda. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí son varias formas de inflamación aguda. Acá tenemos la inflamación de tipo serosa, tenemos la inflamación de tipo fibrinosa, la inflamación purulenta. Entonces son patrones morfológicos de la inflamación aguda. El primer patrón morfológico de la inflamación aguda, ahora vamos a estudiar a la inflamación de tipo serosa. ¿Qué significa esto? Presenta un edema de tipo exudado con bajo contenido de células en los tejidos intersticiales y en las cavidades corporales. Cuando estamos hablando de las cavidades corporales, estamos hablando del peritoneo, del pericardio, de la pleura, todas esas son cavidades corporales. Entonces, en estas cavidades corporales vamos a tener un tipo de inflamación o un patrón morfológico de inflamación que se llama inflamación serosa. Este líquido forma un líquido, ¿no es cierto?, procedente del plasma sanguíneo por aumento de la permeabilidad vascular o por secreción de las células, por ejemplo, de las células mesoteliales, que se irritan localmente. Generalmente esta irritación local de las células mesoteliales es por la presencia de células tumorales malignas, el cáncer, por ejemplo. Este líquido que se forma en estas cavidades corporales o en el tejido intersticial no está infectado por bacterias, sino contiene grandes cantidades de leucocitos que generan inflamación purulenta. Aquí no hay inflamación purulenta, solamente es una inflamación de tipo serosa. Tenemos como ejemplo, por ejemplo, cuando nosotros presentamos esta reacción inflamatoria de tipo serosa, se va a acumular un edema, un líquido edematizado, un líquido de edema, se puede decir, que tiene muy pocos contenidos de neutrófilos, pocos contenidos de células necróticas y poco contenido, y casi es aséptico, no tienen bacterias. Entonces, cuando se acumula este tipo de líquido en las cavidades corporales se llama derrame. Es la acumulación de líquido en las cavidades corporales. Ese es el concepto de derrame. La acumulación de este líquido que no es purulento, es seroso en las cavidades corporales. A eso se llama derrame. Otro ejemplo de inflamación de tipo serosa son la aparición de ampollas a nivel de la piel, ampollas cutáneas. ¿Cómo se forman las ampollas cutáneas? Una causa frecuente para que se formen ampollas cutáneas es la quemadura a nivel de la piel. También las infecciones víricas nos van a producir ampollas a nivel de la piel, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? En las ampollas cutáneas existe una acumulación de líquido seroso en la epidermis dañada o por debajo de la epidermis dañada. Entre la epidermis y la dermis hay una lesión en la membrana basal, en las células basales, entonces por eso es que se producen estas ampollas, porque son líquidos de tipo seroso que se acumulan en la epidermis dañada o por debajo de la epidermis dañada. Esos son los ejemplos de inflamación serosa. El derrame y las ampollas cutáneas o mucosas también podemos decir, pero son todas aquellas ampollas que se forman por quemaduras o por infecciones víricas. Por ejemplo, tenemos nosotros, ¿cómo se dice esto? Que aparecen ampollas a nivel de la boca y decimos, estoy con, ¿qué se dice esto? Herpes, dicen, ¿no es cierto? Es un tipo de herpes. Entonces, ahí quiere decir que es una inflamación de tipo serosa porque el virus ha atacado a la
parte a la capa basal de la epidermis de la piel y dañan a la epidermis de la piel o por debajo de la epidermis. Entonces, como hay un daño a ese nivel que va a haber, se va a abrir un espacio y en ese espacio se va a acumular este líquido de tipo seroso que se caracteriza porque no tiene bacterias, tiene escasas células necróticas y escaso infiltrado de neutrófilos. Luego tenemos otro patrón morfológico de la inflamación aguda, que se llama inflamación fibrinosa. Se produce por el aumento de la permeabilidad vascular por donde salen las moléculas grandes del plasma sanguíneo, como es el fibrinógeno. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La inflamación fibrinosa se presenta porque hay un aumento de la permeabilidad vascular intensa y por este aumento de la permeabilidad vascular entonces van a salir proteínas mucho más grandes como es el fibrinógeno y que cuando sale de fuera de los vasos sanguíneos el fibrinógeno, en la pared de los vasos sanguíneos o en el espacio intersticial se van a convertir en fibrina. Esta fibrina es la que se deposita en la pared de los vasos sanguíneos y en el tejido extravascular. La causa más frecuente de este tipo de inflamación fibrinosa es las células cancerosas, lo que les decía hace rato también, las irritaciones a nivel pleural es una de las causas que nos da ese derrame pleural, son las células cancerosas que también nos produce esto. Las células cancerosas entonces son responsables para la inflamación fibrinosa o puede ser el aumento de la permeabilidad vascular que permite la salida del fibrinógeno que después se convierte en fibrina, ya sea en la pared de los vasos sanguíneos o en el espacio extravascular. Este tipo de inflamación se presenta en el revestimiento de las cavidades corporales, también como son las meninges, pericardio, pleura. Microscópicamente, la fibrina aparece como una red eosinófila de fibras o como un coágulo amorfo eosinófilo. Ese es con tinciones de eosina hematoxilina. El exudado fibrinoso puede ser disuelto por fibrinolisis o erradicados por macrófagos. Si no son eliminados, estimula el desarrollo de la proliferación fibroblástica y de los vasos sanguíneos en el interior del exudado fibrinoso. Si nosotros tenemos fibrina, un exudado fibrinoso en el tejido intersticial o tenemos en la pared de los vasos sanguíneos, estas mallas de fibrina va a permitir la proliferación de fibroblastos y de los vasos sanguíneos y va a formar un foco de cicatrización. Eso es bien importante. Entonces, este tipo de inflamación fibrinosa tiende a la formación de una cicatriz porque permite el desarrollo de la proliferación de fibroblastos y de vasos sanguíneos. Esta conversión podría formar un engrosamiento fibroso opaco obstruyendo el espacio pericárdico. Cuando hablamos de inflamación fibrinosa a nivel del espacio pericárdico, tenemos que pensar de que se ha formado una malla fibrótica que ocupa todo el espacio pericárdico obstaculizando el movimiento normal del corazón en su diástole y su sístole. Otra forma de inflamación es la inflamación purulenta o supurativa, que puede formar un absceso dentro de los tejidos o los órganos internos. Se caracteriza por la formación de pus, que es un exudado muy diferente a los otros líquidos que hemos visto, al fibrinoso, al seroso. En este tipo de líquido que se forma en la inflamación purulenta, se forma la pus. Esa pus es un líquido bastante viscoso, amarillento, ¿no es cierto? Porque contiene gran cantidad de neutrófilos, detritus, o decía, células destrozadas, tejido destrozado, esos son los detritus. Hay colonias bacterianas, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de un líquido completamente espeso y amarillento, que es la pus. La inflamación purulenta entonces forma pus.
La causa más frecuente para la formación o para la inflamación purulenta o supurativa son aquellas bacterias que causan necrosis tisular y por licuefacción. ¿Eso qué quiere decir? Por destrucción enzimática, ¿no es cierto? Como los estafilococos, por ejemplo. Los estafilococos son bacterias productoras de pus, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos una causa frecuente para la inflamación purulenta, son los estafilococos, que son bacterias productoras de pus. ¿Por qué? Porque producen necrosis tisular por licuefacción. ¿Qué es un absceso? Ya habíamos hablado sobre el absceso, les decía que es una acumulación localizada de un tejido inflamatorio purulento, alojado en un espacio bien delimitado, casi tabicado se podría decir. Entonces, el absceso presenta dos regiones. Una región central representada por el tejido necrótico, el infiltrado de neutrófilos y colonias bacterianas. Y periféricamente presenta una capa de vasos sanguíneos dilatados, hay una proliferación fibroblástica que son indicativos de que hay una reacción inflamatoria crónica y procesos reparativos. Entonces, en la parte central tenemos todo lo que es la pus y en la parte periférica hay como una tabicación formada por lo que se dice proliferación fibroblástica. Eso es lo que hace, le da la impresión de que este absceso estaría bien, recubierto por este tejido fibroconectivo. Si este absceso tiene que estar bien cerrado dentro de un órgano interno, si se abre se llama fístula, ¿sí? Si se abre hacia a la parte externa del órgano se llama fístula. Úlcera. ¿Qué es la úlcera? La úlcera es en sus libros dice, es una solución de continuidad de las superficies lisas de los órganos o tejidos. ¿Qué quiere decir cuando se dice es una solución de continuidad? Quiere decir que es una excavación localizada de las superficies lisas de órganos o tejidos. Esta excavación se forma por la esfalcelación o desprendimiento del tejido necrótico que se halla en estas superficies inflamadas. O sea, todo tejido necrótico pierde, tejido lesionado, tejido necrótico, célula lesionada, célula necrótica, pierde la capacidad de adhesión a los tejidos vecinos. Entonces, estos tejidos necróticos se esfacelan, se desprenden fácilmente de esta superficie externa y eso hace de que se formen excavaciones, ¿sí? Entonces, a eso nosotros llamamos úlcera. ¿Dónde está? Ahí, úlcera. Son frecuentes, estas úlceras de las que les estoy hablando, son frecuentes en la mucosa de la boca, en el estómago, como la úlcera péptica, en el intestino, en las vías geniturinarias, en la piel a nivel de las extremidades inferiores en los ancianos, porque presentan alteraciones circulatorias que predispone a una necrosis isquémica en los tejidos que tienen una irrigación sanguínea anómala, deficiente. Entonces, cuando hay una necrosis isquémica, este tejido, como dice su nombre, es necrótico, por lo tanto, como está en una superficie externa, se va a desprender poco a poco y se va a formar una cavidad, una excavación local, a eso se llama úlcera. Bien, hay dos tipos de úlcera, la úlcera aguda y la úlcera crónica. ¿Cómo nosotros vamos a reconocer la úlcera aguda y la úlcera crónica? La úlcera aguda y la úlcera crónica tienen una pared, una base, ¿sí? En la úlcera aguda, la base está representada por dos capas. La capa más superficial está formada por un tejido necrótico. Y la segunda capa más interna, hacia dentro del órgano, es una capa muy gruesa porque está representada por una reacción inflamatoria aguda. Esta capa es muy gruesa en la reacción en la úlcera
aguda. Entonces, cuando nosotros decimos úlcera aguda, cuando la base tiene dos capas, una capa externa formada por tejido necrótico y una segunda capa más profunda, gruesa, formada por una reacción inflamatoria aguda. Claro, en la reacción inflamatoria aguda hay intenso edema, edema intersticial, existen vasodilatación, existen neutrófilos, entonces por eso es que esta capa es muy gruesa. En la úlcera crónica, la base de la úlcera crónica tiene tres capas. La primera capa siempre es formada por un tejido necrótico, la más superficial. Siempre hay el tejido necrótico. Si no hay tejido necrótico en la porción de las excavaciones, si no hay tejido necrótico, puede ser cualquier cosa menos úlcera. Podría ser una esfacelación simplemente. Una esfacelación, por ejemplo, desprendimiento mecánico de la epidermis. Entonces, si no hay la primera capa de tejido necrótico, no es úlcera. Es una simple esfacelación, desprendimiento de tejido. Puede ser por un acto mecánico. Para que sea úlcera, siempre tiene que haber la primera capa, un tejido necrótico. En la úlcera crónica, la segunda capa, que es más profunda, está formada por una reacción inflamatoria crónica, donde vamos a ver proliferación fibroblástica, neoformación vascular, intenso infiltrado de linfocitos, macrófagos. Y la tercera capa está formada por un tejido reparativo de tipo fibroso. Esas son las diferentes capas de estos dos tipos de úlceras agudas y crónicas. Como verán, son diferentes ambas. Lo que en la úlcera aguda, la inflamación es aguda. En la úlcera crónica, la inflamación es crónica, pero además hay tejido reparativo de tipo fibroso. Evolución de la inflamación aguda. ¿Cómo evoluciona la inflamación aguda? Existen muchos factores que modifican la inflamación, la evolución de la inflamación. Miren, la naturaleza del tejido, si es un tejido bien oxigenado, si es poco oxigenado, la naturaleza de la lesión si es muy fuerte, si ha durado mucho, si no ha durado, si ha durado poco, la intensidad de la lesión tiene que ser una causa para que evolucione la inflamación aguda. La localización de los tejidos afectados, si es un tejido interno, externo, y la respuesta del anfitrión también. Aquí, por ejemplo, naturaleza o localización de los tejidos, si son tejidos internos, externos, si están bien oxigenizados, si no tienen mucho oxígeno, y la respuesta del anfitrión, un anfitrión que está bien nutrido, que realiza constantemente actividades físicas, entonces la respuesta va a ser buena. Todos los procesos inflamatorios agudos evolucionan de la siguiente manera y evolucionan de tres formas. Uno, la reacción inflamatoria aguda puede tener una resolución o remisión completa. Otra, puede ser que se cure por sustitución de por tejido conjuntival o puede progresar a una reacción inflamatoria. Resolución completa o remisión completa, ¿qué quiere decir? Que cuando el tejido termina de realizar la reacción inflamatoria, todas las células en su arquitectura tisular y en su función tisular no cambia nada. Ese es el restablecimiento del tejido normal. Esto ocurre cuando la inflamación dura poco tiempo, cuando hay escasa lesión tisular y cuando los tejidos tienen gran capacidad de regeneración. Si no hubiera capacidad de regeneración, entonces ese tejido lesionado tendría que ser sustituido por otro tipo de tejido que se llama fibrosis. Entonces, miren, depende, para la resolución completa, quiere decir que la estructura y la funcionalidad del tejido que ha sufrido una reacción inflamatoria aguda, la resolución, o sea, la curación es completa en arquitectura y en función.
En cambio, por sustitución de tejido conjuntivo, cuando decimos curación por sustitución con tejido conjuntivo, por ejemplo, si yo tengo los hepatocitos en el tejido hepático, en el parénquima pierdo hepatocitos, esos hepatocitos, en el lugar donde se han perdido los hepatocitos, no van a volver a aparecer hepatocitos, sino va a ser sustituido por tejido fibroconectivo, por fibrosis, por cicatrización. A eso quiere decir curación por sustitución con el tejido conjuntival, entre paréntesis, cicatrización o fibrosis intersticial. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando hay una destrucción de tejido, es cuando la destrucción del tejido es extenso, cuando la duración de la inflamación es por mucho tiempo y en los tejidos que no pueden regenerarse. Entonces, en ese tipo de circunstancias, la curación es por sustitución. Y también puede progresar a una inflamación crónica. ¿Cuándo progresa una inflamación crónica? Cuando el agente causal es bien difícil de erradicarla, como por ejemplo el bacilo de la tuberculosis. Es un agente causal bien difícil de erradicar. Entonces, ahí vamos a tener una inflamación crónica. También en aquellos órganos que no tienen buena oxigenación, etcétera, etcétera. En ese tipo de condiciones también vamos a tener que la lesión o la inflamación aguda puede progresar a una inflamación crónica. ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta estándar de la inflamación aguda? ¿Qué características va a tener la respuesta de la inflamación aguda? Las causas son microorganismos y células muertas. O sea, cualquier microorganismo y células muertas que son fáciles de eliminar de los tejidos nos van a producir una reacción inflamatoria aguda. Cuando estos microorganismos y células muertas se encuentran en los tejidos, son reconocidos por las células centinelas del organismo. ¿Se acuerdan cuáles son esas células centinelas del organismo? Las macrófagos, las células dendríticas, los mastocitos. Entonces, estas células se activan frente al agente causal y cuando se activan, secretan citocinas y otros mediadores químicos. Por ejemplo, tenemos el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1, las sustancias las quimiosinas, todo eso se secreta en ese lugar donde se encuentran los microorganismos y las células muertas que han sido reconocidos por estas células centinelas. Entonces, los centinelas se activan y secretan los mediadores químicos. Estos mediadores químicos actúan a nivel de los vasos sanguíneos de pequeño calibre, ¿no es cierto? Se encuentran cerca de la lesión favoreciendo la extravasación del plasma, ¿no es cierto? Que hay una vasodilatación, hay un aumento de la permeabilidad, entonces la vasodilatación nos va a permitir el aumento de la presión hidrostática dentro de la sangre, eso va a permitir la salida del plasma sanguíneo hacia fuera de los vasos sanguíneos, formando el edema de tipo inflamatorio, luego va a haber reclutamiento leucocitario hacia el lugar donde se encuentra el agente causal, respondiendo a la llamada de las sustancias quimiotácticas. Una vez que los leucocitos se encuentran en el lugar donde están los microorganismos, las células dañadas, entonces se activan y proceden a la migración, el famoso movimiento unidireccional que es la quimiotaxis, luego se activan para la fagocitosis, las fagocitan, las destruyen enzimáticamente y luego las eliminan al agente causal. Cuando la eliminación del agente causal es completa, ¿no es cierto? Se dice de que tiene que inactivarse todos los procesos inflamatorios a través de la síntesis de mediadores químicos antiinflamatorios. Entonces, estos mediadores químicos antiinflamatorios van a permitir de que se silencie la reacción inflamatoria, de que se pare la reacción inflamatoria. Entonces, esa es la forma de cómo evoluciona la inflamación aguda. Ahora hay signos y síntomas generados en la respuesta inflamatoria que se debe a reacciones vasculares y celulares, ¿no es cierto? El calor, dolor, rubor, predominan los neutrófilos en este tipo de inflamación aguda. Bien, muchachos.
Esta es la clase y nos vemos el miércoles a las 6 de la tarde. Hasta luego, doctora. Chao. Gracias, doctora.